primero de todo quería dar las gracias al Jardín Botánico de Castilla-La Mancha por haberme invitado a descubrir Albacete, y no había estado nunca en Albacete, y la verdad es que me ha sorprendido gratamente porque veo que es una ciudad muy verde, lo cual creo que es algo muy importante, a lo que no se le ha prestado tanta atención durante muchos años, pero ahora, que creo que va a ser muy importante en los años que van a venir. Yo voy a intentar hacer una presentación, voy a intentar que sea unos 50 minutos más o menos, también porque luego llega un momento que la gente se cansa, yo mismo, de repetirme tanto, para dejar luego tiempo para preguntas tanto como la gente quiera, ¿vale? Básicamente yo lo que voy a hablar es de la necesidad de hacer una transición pues, ecológica, energética, un cambio, digamos, en nuestro modelo de aprovechamiento de la energía, de producción, y cómo se relaciona esto con las crisis energéticas que hemos pasado, con las que vamos a pasar, y particularmente cómo se adapta Europa a esta situación, ¿no? Y yo una cosa que bueno, no sé cuánta gente ya conocerá de las cosas que vengo a explicar, esta charla se parece mucho a muchas charlas que he dado antes, porque al final son los mismos contenidos. Entonces, quien haya visto alguna charla por YouTube verá muchas similitudes, muchos puntos de encuentro. De hecho, quizá lo más nuevo es la parte del apagón, porque parece obligado a hablar del apagón de las narices, ¿no? Pero bueno, yo creo que una cosa que es bastante importante, un mensaje importante a transmitir es: se está defendiendo que vamos a hacer un modelo de transición que a estas alturas ya sabemos que no se va a hacer. Un modelo de transición energética que se ha vendido como el modelo de transición presenta muchas lagunas, muchas deficiencias, muchas inconsistencias y no es capaz de proporcionar aquello que se quería que proporcionase, con lo cual tenemos un problema muy serio, porque realmente no disponemos de un modelo alternativo. Y muchas de los bandazos que estamos viendo en los últimos tiempos, de los cambios de criterio, también a nivel de la Comisión Europea y demás, tienen que ver con el hecho de estas limitaciones, que son limitaciones de carácter físico, de intentar hacer cosas que a lo mejor realmente pues, no se pueden hacer, porque a la ciencia no se le ordena, no se le dice, oye, para mañana me encuentras una fuente de energía. Y bueno, esto quizá no funciona de esta manera. Bueno, pues empiezo ya la presentación. A mí me gusta, desde hace un tiempo, empezar mi presentación hablando de los problemas ambientales que tenemos, ¿no? Y en particular un concepto que fue introducido hace unos 16 años, que es el concepto de límite planetario, ¿no? Esto nace de un trabajo coordinado por Johan Rockström del Instituto de Resiliencia de Estocolmo, y es un trabajo en el que han colaborado miles de científicos, de hecho decenas de miles de científicos de todo el planeta, algunos españoles, precisamente para identificar estos límites planetarios. El concepto de límite planetario está asociado a básicamente 9 variables que miden el estado de salud ambiental de nuestro planeta, o más bien el estado de degradación ambiental de nuestro planeta. Y cada una de estas variables tiene un valor que se considera límite, un valor umbral, que es lo que llamamos límite planetario, que no tenemos que sobrepasar, porque sobrepasarlo, como explican en la página de los límites planetarios, que más tiene una buena traducción al castellano, implica correr el riesgo de que se desencadenen unos procesos en cascada que harían que el planeta al final fuera inhabitable para la especie humana. O sea que sobrepasar cualquiera de los 9 límites planetarios es un riesgo para la continuidad de la especie humana, no para la continuidad de la vida del planeta, pero sí para la continuidad de la vida humana. Pues bien, de los 9 límites planetarios ya hemos sobrepasado 6. Y no podemos sobrepasar ni uno solo. Y hay otros 2 límites que, al ritmo que vamos, podríamos sobrepasar en los próximos años. El único límite que parece estar seguro es el de la reducción de la capa de ozono, que ahí parece que las medidas que se han tomado han sido efectivas, así que eso básicamente quiere decir que bueno, pues no vamos a morir masivamente de cánceres de piel, pero vamos a morir de todo lo demás. Entonces, bueno, esto también para poner en perspectiva el hecho de que el problema ambiental es bastante más grave y bastante más complejo y que requiere una aproximación más holística que simplemente hablar de cambio climático. El cambio climático es uno de los límites planetarios, pero no es el único, ni siquiera es el límite más transgredido. El límite más transgredido es este que veis en la parte de arriba a la derecha, que habla de entidades no naturales, que esencialmente son todas las sustancias que hemos dispersado en el medio ambiente y que tienen efectos nocivos sobre la vida y en particular sobre la vida humana. Y esto incluye sustancias radioactivas, metales pesados, sustancias orgánicas persistentes, plásticos, microplásticos, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, está muy de moda hablar del tema del problema que origina los plásticos. Mis compañeros que hace 3 semanas han vuelto de la Antártida, en las playas de la Antártida tú te encuentras plásticos.
En el agua de la lluvia que cae estos días en Albacete hay microplásticos porque hay microplásticos en suspensión en el aire. Se encuentran microplásticos en el cerebro, en la sangre, en la placenta, en los testículos, en muchas partes del cuerpo humano y obviamente esto origina enfermedades de todo tipo. Pero bueno, como digo, esto forma parte de toda una colección de sustancias que hemos dispersado. Este es el límite que claramente está más transgredido también porque tiene un carácter más cualitativo y no sabemos establecer un valor seguro porque también como suele pasar, por ejemplo, nos ha pasado con los metales pesados, lo que vemos con el paso del tiempo es que el límite seguro es 0. Pero bueno, el segundo límite más transgredido, que también es uno, bueno, es curioso a veces también como se toca desde el mundo político, es este que tenemos arriba a la izquierda, que dice integridad de la biosfera, ¿no? Que esto pues tiene que ver esencialmente con la capacidad de tener ecosistemas funcionales que proporcionan servicios ecosistémicos. Bueno, a mí no me ha gustado los servicios ecosistémicos, pero vamos, una serie de funcionalidades que son importantes para la vida y particularmente para la vida humana, porque nosotros seguimos siendo animales, bueno, algunos quizá más que otros, pero básicamente necesitamos agua limpia, necesitamos aire limpio, necesitamos alimentos seguros, necesitamos protección contra las enfermedades, contra las plagas, y esto son cosas que los ecosistemas funcionales nos las proporcionan. Y el problema que tenemos ahora mismo es que estamos haciendo tal presión sobre toda la biosfera que estamos comprometiendo su integridad. Corremos el riesgo de colapsar amplias zonas de la biosfera al punto de que nos encontremos que, bueno, pues que ya no es capaz de soportar la vida humana, ¿no? Por ejemplo, evidentemente el medio que conozco más es el medio marino. En algunas zonas del Mediterráneo nos estamos encontrando ahora ecosistemas tremendamente simplificados en los que tan solo tienes erizos en el fondo y medusas en la superficie, que es el ecosistema más triste que te puedes echar a la cara, y con suelos completamente desnudos, desprovistos de cualquier otra forma de vida, ¿no? Bueno, este problema es un problema muy generalizado en toda la biosfera, es un problema que afecta a los bosques, es un problema que afecta a las selvas, es un problema que afecta a todos los hábitats de todo tipo. Y tenemos un problema muy, muy grave. Aquí hay una cumbre de Naciones Unidas sobre biodiversidad cada año, que es tan importante como la del clima, y en la que se consiguen acuerdos tan buenos como la del clima, es decir, ninguno. Pero bueno, pues es un tema realmente muy serio. El tercer límite más transgredido, no está todavía el cambio climático, es este que tenemos abajo a la izquierda que pone ciclos biogeoquímicos, que esencialmente se centra sobre todo en el ciclo del fósforo y en el ciclo del nitrógeno, que son los que hemos alterado por el uso masivo de fertilizantes en la agricultura industrial y que es lo que causa problemas como eutrofización de aguas, infiltración de nitratos en aguas continentales, zonas muertas, en aguas continentales y en aguas marinas, en fin, todo un problema pues, sobre todo asociado a la eutrofización y a la contaminación. Solo en cuarto lugar nos encontramos el cambio climático arriba, y luego ya comentaré algo más sobre él, y aún tenemos un par de límites transgredidos, el del cambio de los usos del suelo, que tiene que ver con la urbanización, la desertificación, la deforestación, y también los cambios en los cuerpos de agua dulce, que tienen que ver pues, con la disponibilidad de agua dulce. Y los límites que podríamos transgredir en los próximos años son el de la acidificación de los océanos. Sabemos que la tercera parte de todo el CO2 que se vuelca a la atmósfera está siendo absorbido por el mar, pero este CO2 reacciona con el agua del mar y forma ácido carbónico, y eso está bajando el pH del agua del océano, está volviendo más ácida, y si seguimos por el camino que vamos, llegará un momento que el mar será inhabitable para las especies que ahora mismo hay allí. Y otro problema que también podemos sacar transgrediendo es el del contenido de aerosoles de la atmósfera. Los aerosoles son las partículas muy finas que están en suspensión, que algunos son de origen natural, por ejemplo el polvo del Sáhara, y otros son de origen artificial, la mayoría pues, relacionados con la quema de combustibles fósiles, ¿vale? Entonces tenemos un problema muy serio ambiental, estamos en una situación de alto riesgo por estos límites que hemos transgredido. Esto no quiere decir que mañana mismo vayamos a desaparecer como especie, las cosas no funcionan así en la naturaleza, pero para que se haga una idea, esto es como si nosotros nos hubiéramos adentrado por un camino y que a ambos lados del camino hubiera pues, una cantidad, el camino se está haciendo cada vez más estrecho. Seguir por ese camino es peligrosísimo, es el camino que estamos siguiendo. Entonces hay que entender que tenemos un problema integral, holístico, con el medio ambiente y tenemos que parar. Tenemos que parar radicalmente porque si no, evidentemente, las consecuencias van a ser funestas y de hecho ya estamos empezando a ver problemas muy serios asociados a esta degradación ambiental. Hablando ya específicamente del cambio climático,
Estas curvas que ven aquí, esto es un mazo de curvas, cada una de las líneas grises, del montón de líneas grises que hay ahí, representa un año diferente. Si se fijan, el eje horizontal son básicamente los días del año, son los meses del año que ven en inglés, enero, febrero, marzo, abril, pues cada día del año. Cada curva representa un año desde 1941. El máximo esto es la temperatura promedio del planeta, promediando desde el hemisferio norte hasta el hemisferio sur, todos los polos, el ecuador, los trópicos, las latitudes temperadas, y lo que se toma es el aire a 2 metros de altura, que es la referencia que se considera esencialmente el aire a nivel del suelo, ¿vale? Como ven, cada una de las curvas consigue un máximo hacia el verano en el hemisferio norte, porque en el hemisferio norte hay más tierra emergida que en el hemisferio sur y la tierra hace como una sartén y calienta el aire que está encima. El agua en ese sentido calienta menos el aire. Y por eso pues el máximo cada año se produce cuando es verano en el hemisferio norte. Cada una de las curvas representa un año. Estos son datos de reanálisis con el modelo europeo, utilizando datos de observaciones meteorológicas por todo el planeta. Desde el año 1941, las líneas negras de trazo representan los promedios de varios periodos significativos, un poco lo que tendría que estar pasando. La línea de color naranja es el año 2024 y la línea incompleta roja es lo que llevamos del año 2025, que está completamente por encima de todas las otras líneas. En este momento, la temperatura media del planeta Tierra, promediado sobre los últimos 365 días, está a 1,7 grados por encima de la referencia preindustrial, que es lo que se toma en los baremos del IPCC, del Panel Intergubernamental del Cambio Climático. En los acuerdos de París del año 2015 se acordó que no superaríamos un calentamiento de 1,5 grados, ya estamos en 1,7. No solo eso, sino que además, teniendo en cuenta cambios que se han producido en el balance radiativo del planeta, esto no va a ir para atrás, más bien va a ir para adelante. Entonces, como digo, los acuerdos de París se acordó intentar no superar el 1,5 grados, ni en ningún caso superar 2 grados. Pensemos que el nivel de calentamiento que tenemos actualmente ya es superior al 1,5 grados. Esto garantiza en la mayoría de la península que la temperatura en verano, la temperatura real del aire, ya estará en torno a los 45 grados en algunos momentos del verano. Lo que se dice, no la que marca el termómetro de la farmacia, que da el sol y se sobrecalienta, sino la temperatura real del aire, ¿no? Lo que se dice a veces la temperatura a la sombra, ¿no? 45 grados ya son temperaturas muy peligrosas. Pero es que si llegamos a los 2 grados de calentamiento, que al ritmo que vamos va a suceder en los próximos años, las temperaturas en verano en la mayor parte de la península van a llegar con cierta frecuencia a los 50 grados, que son temperaturas directamente incompatibles con la vida humana. Ahora piensen si el apagón del otro día hubiera pasado en el mes de julio. No hubiera pasado, ¿no? Pues este es un poco el problema que nos enfrentamos ahora mismo. Hay un problema muy serio con el calentamiento, y esto trae toda una serie de problemas añadidos. Por ejemplo, pues el estrés térmico que están sufriendo los bosques en la península. Estamos sufriendo un retroceso, un problema bestial con los bosques causados por estrés hídrico, el estrés térmico, porque las plantas también toleran las temperaturas límite, digamos, y los árboles en cabeza metida se mueren. Y tenemos problemas también de que, bueno, a medida que se calienta más la atmósfera, absorbe más vapor de agua, y eso hace que las precipitaciones también puedan ser más intensas, aparte de muchos otros efectos como cambios en la circulación de la atmósfera. Si preocupante es la situación que tenemos en la atmósfera, no menos preocupante es la situación que tenemos en los océanos. Estas curvas de aquí vienen a ser muy parecidas a lo que os he enseñado antes para la temperatura del aire, pero esto es la temperatura de la superficie del mar, medida con satélite, por eso hay menos curvas. Solo la tenemos desde que tenemos satélites, desde el año 81. Y cada curva, como antes, es esencialmente el promedio, en este caso tomando desde 60 sur a 60 norte, porque se excluyen las zonas polares, porque hay hielo, o en el caso del hemisferio sur, porque hay un continente allí, ¿no? Pero bueno, esto nos da la idea de cuál es la temperatura media. Aquí, como verán, el máximo cada año se consigue cuando es el verano en el hemisferio sur, porque hay más océano en el hemisferio sur que en el hemisferio norte, ¿no? Hay un segundo máximo secundario cuando es verano en el hemisferio norte, pero el dominante es el del verano del hemisferio sur. Y bueno, pues igual que antes, la curva naranja es el año 2024 y el trozo de roja que llamamos de 2025, está completamente fuera de todos los parámetros anteriores. Ahora mismo pues estamos observando que los océanos se calientan a un ritmo 4 veces superior en esta última década del que se han calentado en las décadas anteriores, ¿vale? Y esto es muy grave porque el océano es la componente lenta y dominante del sistema climático terrestre.
piensen que el 90% del exceso de calor asociado al cambio climático estaba siendo absorbido por los océanos. Y era la impresión de que estamos llegando a su punto de saturación. El océano, el mar, el agua del mar, tiene una capacidad calorífica mucho mayor que la de toda la atmósfera. Los 3 primeros metros del océano tienen la misma capacidad calorífica que toda la atmósfera. Y estamos viendo un proceso de calentamiento que se extiende varios cientos de metros, o sea que tenemos el equivalente de energía a varios cientos de veces la atmósfera terrestre, con todo el fenómeno de sobrecalentamiento que tiene. Estos calentamientos que está sufriendo el mar favorecen olas de calor marinas que arrasen con la vida donde está pasando, está favoreciendo también cambios a la circulación oceánica, muchos efectos muy desagradables, no lineales, y además está favoreciendo otra cosa, y es que claro, el océano, la única manera que tiene de intentar desembarazarse esta energía es transfiriéndola, y es muy poquita cantidad la que puede transferir, a las tormentas convectivas que pasan por el océano. Y estamos observando procesos de intensificación de tormentas como nunca antes habíamos visto, completamente fuera de todos los registros históricos, y se están produciendo eventos climáticos bastante extremos en los últimos años. Yo aquí hago un pequeño resumen de algunas cosas que han pasado en los últimos meses, yo no quiero ir muy lejos en el tiempo. Estos son las inundaciones que hubo en Polonia, en Hungría, en Austria y en el norte de Italia en septiembre del año pasado, con valores de precipitación nunca antes vistos, tanto por su volumen como por la extensión geográfica que comprendieron, por un tren de tormentas que, por cierto, se originó en el Mediterráneo. Esto es lo que queda de la ciudad de Acapulco, que ha sufrido 2 huracanes de categoría 5, es una zona que no está en la trayectoria habitual de los huracanes. Pues ha sufrido 2 huracanes de categoría 5, que es la máxima, en 11 meses de intervalo. La ciudad que está destrozada, hay cientos de muertos, seguro, pero las autoridades no han reportado la cifra exacta de lo que hay. Esto es Turquía, no pongo en ningún momento concreto porque están sufriendo tormentas muy torrenciales con inundaciones prácticamente cada 3-4 meses. Esto en Anatolia, que es una península bastante árida, ¿no? Pues a pesar de esto, pues están teniendo un régimen de lluvias completamente anormal, con muchas inundaciones. Bueno, aparte de ha habido lluvias torrenciales en el desierto del Sáhara y estas cosas que pasan. Bueno, evidentemente, lo que todo el mundo tiene en mente, la dana que hubo en Valencia en octubre del año pasado, una dana inusual por su tamaño, por su torrencialidad, por la persistencia, por varios factores que hubo. Piensen que una de las cosas que fomentó que esta dana fuera más destructiva es la temperatura completamente anómala del mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo en este momento está a 2 grados por encima de la temperatura que tenía en los años 80. A mediados de noviembre del año pasado, la temperatura promedio de la superficie del Mediterráneo era la misma que tenía en verano en los años 80. Es decir, no, tenemos que entender de qué estamos. Nosotros que somos más mayores, que aquí veo que somos unos cuantos veteranos, ¿no? Pues nos tenemos que dar cuenta de lo que quiere decir esto. Y esto, lógicamente, pues favorece que haya eventos pues, cada vez más extremos, porque el océano pues, da mucha energía para estas tormentas. Y como último evento climático destacado, pues comenzó los fuegos de California. Un fuego, obviamente, no es en sí mismo un evento climático, pero aquí lo que sí que fue un evento climático destacado fue los vientos de Santa Ana que soplaban mientras había este fuego. Los vientos de Santa Ana son los vientos catabáticos que vienen de las montañas. Se han estado en la zona norte de España, es como el Cierzo o la Tramontana, pero a diferencia de estos es un viento cálido. Y es un viento que generalmente sopla en otoño. Aquí bueno, es un poco anormal que soplaba en enero. Y lo más anormal es la intensidad, es decir, estos vientos tienen velocidades típicas de 60 a 80 km por hora. Y pues en este viento soplaba a una velocidad de 160 km por hora. ¿No? Claro, esto hacía como un soplete, pues puede entrar en los... entonces esto favoreció pues, una rápida propagación y extensión de los fuegos, ¿no? Y a unos niveles nunca vistos anteriormente. Y bueno, ya estamos a mes de mayo, pues yo me imagino que los próximos meses iré añadiendo imágenes a esta diapositiva, ¿no? Que hay que entender que hay un problema bastante serio con el cambio climático. Y les recuerdo, es solo el cuarto problema ambiental más grave que tenemos, ¿no? El cuarto límite más sobrepasado. Ahora hago un cambio de tercio radical y ya no voy a hablar de los temas ambientales, ahora voy a hablar de los problemas de los recursos. Porque por una parte tenemos un problema con la regulación ambiental y otro problema que tenemos es que nos estamos quedando sin recursos, sobre todo los recursos minerales que son agotables, que tú los puedes extraer. En el planeta hay una cantidad finita, pero los problemas no empiezan cuando sacas el último gramo o la última gota, sino cuando llegas a la máxima capacidad de extracción, porque hay una capacidad límite de extracción
que viene condicionado por factores meramente físicos y geológicos. Tiene que haber un rendimiento neto positivo, porque si no, no se da cuenta y no se extrae. Desde hace tiempo estamos viendo algo que se sabía que iba a pasar a principios de este siglo, se sabía desde hace 50 años, o sea que tampoco se puede decir que haya sido una sorpresa realmente, que hemos llegado al máximo de extracción de petróleo en particular. Y por otra parte, del petróleo nos queremos deshacer, porque quemar petróleo causa el cambio climático, pero aunque no quisiéramos, que en la práctica seamos realistas, no queremos, porque se sigue consumiendo igual, da igual porque el petróleo se va, el petróleo se empieza a acabar. Esto se evidencia en varias cosas que han pasado en los últimos años. Aquí en esta gráfica que les enseño, lo que muestro es la inversión de todas las compañías petroleras del mundo en la puesta en explotación de nuevos yacimientos de petróleo, la búsqueda y puesta en explotación de nuevos yacimientos. Y como pueden ver, la inversión que hacían cada año fue creciendo y se multiplicó prácticamente por 5 desde el año 2000 al año 2014. Y desde el año 2014 sufrió un proceso de caída con altibajos y bueno, pues ahora mismo se sitúa aproximadamente un 50% por debajo del pico máximo. Entonces la pregunta es ¿qué ha pasado? Porque las compañías petrolíferas de repente deciden parar de invertir o de invertir tanto en los que no invierten en absoluto. Bueno, Repsol ha cerrado su departamento de exploración. Repsol no busca ya más petróleo, explota lo que tiene en marcha y ya, se acabó. Y Moeve, si han visto los anuncios, pues la gente se abraza a unos dinosaurios, que es completamente absurdo desde el punto de vista geológico, pero da igual, y se despide de los combustibles fósiles, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué pasa desde el año 2014? ¿No? Que de repente a las compañías petroleras les entra una conciencia ecológica que te mueres, o pasa otra cosa aquí. Bueno, pues obviamente ha pasado otra cosa, y esto se evidencia en un informe justamente de mediados del año 2014 del Departamento de Energía de los Estados Unidos, del cual yo he extraído esta gráfica que es bastante elocuente, que muestra la evolución del año 2010 al año 2014. La línea verde nos muestra los ingresos por operaciones de las 127 compañías de petróleo y de gas más grandes de todo el mundo, y la línea azul, que la tendría que haber quitado en rojo, pero esto es una cosa que pivotas mucho los informes que juegan con estas cositas, ¿no? Son los gastos. La línea azul son los gastos. Y como pueden ver, pues desde mediados del 2011 hasta mediados del 2014, estas compañías estaban teniendo una diferencia, un sobregasto, digamos, estaban teniendo unas pérdidas de 110.000 millones de dólares al año, que son unas pérdidas enormes, ¿no? Y esto pasa en un periodo en el que el precio del barril de petróleo es históricamente elevado. El precio medio, no momentáneo, hay un pico de precios más importante en el año 2008, que el barril casi llega a 150 dólares, pero si miras el término promedio, el promedio anualizado, este periodo que va del 2011 al 2014 es el periodo que el precio del barril es el máximo de la serie histórica, incluso teniendo en cuenta la inflación. Y además una cosa interesante es que solo en dos momentos muy breves supera los 120 dólares por barril, el precio medio se mantenía en los 110, y en dos momentos concretos por muy poco tiempo pasa de los 120, y esto tampoco es una casualidad porque en aquel momento ya había diversos estudios que mostraban que a un precio de 120 dólares el barril, 120 dólares del año 2011, se corría el riesgo de generar una recesión porque son precios que ya no se pueden pagar por la economía. Entonces casi poca recesión, acaba cayendo el consumo y acaba cayendo el precio, y eso a las compañías tampoco les interesaba. Con lo cual básicamente vendían el barril de petróleo al precio máximo que podían venderlo sin causar una recesión, y como muestra la gráfica de la izquierda, estaban perdiendo dinero a manos llenas. Consecuencia, las compañías empiezan a desinvertir. Pierden la fe en que puedan realmente incrementar sustancialmente la producción de petróleo, porque estamos llegando a los límites de lo que se puede producir de manera rentable. Y esto garantiza que va a haber escasez de petróleo en los próximos años, pero esto es por razones geológicas. Esto es un problema meramente de agotamiento geológico, y aquí ya poco influye la inversión o la tecnología, que ya han dicho lo que tenían que decir, pero al final era la limitación, y al final las limitaciones de la termodinámica mandan por encima. Yo creo que es siempre una mala idea enfrentarse a la termodinámica. La termodinámica siempre gana, ¿no? Pero bueno, el hecho es que en este momento en el mundo cada año se encuentran del orden de unos 5.000 millones de barriles de petróleo. Estos son los hallazgos habituales que tenemos hoy en día, pero es que en el mundo se gastan cada año 36.000 millones, es decir, 7 veces más. Y esto garantiza que va a haber escasez de petróleo en los próximos años. De hecho, la escasez, como ahora les enseñaré, en realidad ya ha comenzado. La Agencia Internacional de la Energía pues hace informes cada año, hace escenarios de previsión. De esos escenarios este es el más drástico, de otros escenarios menos drásticos para la evolución
de la producción de petróleo, de gas natural y de carbón. En ninguno de ellos, sin embargo, estas materias crecen. Los próximos años ellos esperan que van a decrecer. Este es el más drástico, que ellos le llaman escenario del cero neto en 2050, porque viene acompañado por un enorme despliegue de renovables, y ahora empezamos a ver la otra parte del discurso, ¿vale? Y ahí este me parece el escenario más creíble, que se va a parecer más a la realidad, por lo menos para el petróleo y el gas natural. Para el carbón no, para el carbón yo creo que han puesto una caída demasiado rápida, por desgracia, digo por desgracia porque el carbón es lo más contaminante, pero yo creo que su ritmo de caída se va a postergar y va a ser más lento, ¿no? Pero las curvas del petróleo y del gas se parecen mucho a los modelos geológicos de agotamiento que hace mucho tiempo que tenemos, o sea, es como por casualidad se parece demasiado, ¿no? Entonces, bueno, por los próximos años vamos a entrar en un proceso de caída de la disponibilidad de petróleo y de gas por puro agotamiento geológico. Esto no es una decisión, no es desde luego el discurso que hace la Agencia Internacional de la Energía, la Agencia Internacional de la Energía, que asesora a los países de la OCDE, a los países más ricos del mundo, siempre hace un discurso de que no, estos son picos de demanda. Es decir, no consumimos más porque somos muy majos y no queremos consumir más porque tenemos muchísima conciencia ecológica, lo cual me parece que no es exactamente así. Sí, lo que más viene es porque hay un problema de agotamiento geológico, pero eso no se puede aceptar porque contradice las bases de la doctrina económica actual. Estas curvas resumen un poco cuál es la situación de la extracción de petróleo, bueno, de la producción, vamos a decir, de petróleo en los últimos años, desde el 2018. Fíjense sobre todo en la curva de color verde. La curva de color verde es lo que se llama crudo y condensado. Y aquí ya empezamos también, pues lo que pasa en estas situaciones complejas, que empezamos con los maquillajes contables. Si ustedes van a estadísticas oficiales sobre la producción de todos los líquidos del petróleo, verán que no sube mucho, pero que todavía estos últimos años sube. Pero esto es un mensaje muy engañoso, porque ahí se incluye una categoría que se llama líquidos del gas natural, que esto sirve para hacer plásticos, pero no sirve para hacer combustibles líquidos para ser utilizados en maquinaria, en coches, en camiones, en barcos, en aviones, etcétera, etcétera. El máximo de la producción de petróleo crudo y condensado, miren la línea de color verde, fue en noviembre del año 2018, después bajó, en 2019 intentó remontar, pero cayó, vino la COVID, ¡buaf!, se estrella, y luego hay un proceso de remonte largo, pues durante el año 2021, el 22, y ya hacia el año 22 hay una caída por el inicio de la guerra de Ucrania. Como ven, entra en una meseta fluctuante que se mueve entre un 3 y un 4% por debajo de los niveles del año 2018. Y nada indica que la línea vaya a subir. Bueno, la línea roja es lo que estima el Departamento de Energía de Estados Unidos que va a acabar haciendo en los próximos meses, pero a mí me hace gracia porque van pasando los meses y esta curva cada vez está más hacia la derecha, ¿no? De hecho, todo apunta de que a pesar de lo que dice el señor Trump con el fracking, no va a haber manera de aumentar sustancialmente la producción de petróleo, y además la OPEP ya empieza a mostrar signos de que ya está en el máximo de producción y que ya va a empezar a bajar, ¿no? Con lo cual, la tendencia en los próximos años seguramente va a ser una tendencia a una caída bastante pronunciada. Cuando digo los próximos años me refiero de aquí al 2030. Vamos a ver procesos de caída bastante pronunciados, ¿no? Me ha quedado por comentar la última de las materias primas energéticas no renovables, a la cual se le presta una atención absolutamente desmedida para su importancia real, y estoy hablando aquí del uranio, que es el combustible que utilizan las centrales nucleares. De todos los combustibles no renovables, el que se agota más rápido, y eso además se sabía perfectamente porque es por motivos geológicos, en este planeta que se formó después de la explosión de una estrella primordial, la cantidad de uranio es limitada, está muy disperso, por lo tanto las cantidades físicamente extraíbles a un precio razonable son muy pequeñas, y eso se sabe que lleva a una curva de producción geológica de agotamiento muy rápido. Y de hecho ya estamos en este proceso. El máximo de extracción de uranio en el mundo fue en el año 2016, coincidiendo con lo que vaticinaban los modelos geológicos de agotamiento, y del año 2016 hasta el año 2022 la extracción de uranio ha caído un 23%. La Asociación Nuclear Mundial cada año hace una actualización de los datos de minería de uranio del mundo, hacia el mes de mayo, junio, más o menos por estas fechas. El año pasado, por la razón que fuera, no publicaron los datos del año 2023. Por lo que fuera. A ver si este año 2025 tenemos suerte y publican los del 23 y los del 24. Y sabemos dónde estamos. De hecho, las noticias es evidente que no van a ser buenas, porque sabemos que hay un proceso de agotamiento rápido del uranio. Quien piense que va a haber una extensión de la vida de las centrales nucleares en España, que se lo piense dos veces,
porque lo que va a marcar en los próximos años es una competencia feroz por unos recursos decrecientes de uranio. Además, estamos en una situación bastante apretada, teniendo en cuenta que en la actualidad el 23% de todo el uranio que se consume en las centrales nucleares del mundo proviene de misiles desmantelados. Los misiles que desmantelan Estados Unidos y Rusia. Por lo cual también esto es una capacidad ahí de negociación muy fuerte, ¿no? Bueno, estamos entrando en los procesos de agotamiento terminal que sabíamos que iba a pasar y eso, por supuesto, también afecta al uranio, ¿no? Siempre hay la confusión, no, es que hay mucho uranio en el mar. Esto, yo que trabajo en el mar me hace mucha gracia, ¿no? Porque el mar es un medio muy agresivo que lo destruye todo. Y pensar que vas a recuperar cosas que están en concentraciones de 1000 millonésimas por kilo, dices, ¡buah! Es que no tiene ningún sentido, ¿no? O bueno, los fosfatos, siempre hablan de las enormes cantidades de uranio que hay, pero la cuestión es cuánto hay que sea extraíble y con a qué ritmo se puede extraer, ¿no? Pero bueno, es el juego de la confusión al que ya estamos tan acostumbrados. A mí lo que más me preocupa en este momento, porque está teniendo consecuencias graves en nuestro mundo, ya en este momento, en el día de hoy, aunque se habla muy poco de ello, es el problema de la escasez de diésel. De todos los combustibles que somos capaces de producir, que utilizamos a partir de petróleo, de los líquidos asimilados a él, el que más problemas está teniendo para mantener su producción es el diésel. La gasolina todavía se mantiene algo, pero el diésel ha empezado a caer ya. Esto que ven son los datos mensuales de producción de diésel de las refinerías del mundo, y ven, bueno, si una curva, pues bastante oscilante, porque hay bastantes variaciones mes a mes, va subiendo, hasta el año 2005 sube muy rápido, en el año 2005 llegamos al máximo de producción de petróleo crudo convencional, lo que lo comentaré, y ya no sube tan deprisa. Llega la crisis del 2008, hay una bajada, que luego se empieza a remontar a partir del año 2010, sigue subiendo, pero sube cada vez más despacio, y llegamos a esta meseta muy ondulante entre el año 2015 y el año 2017, en el cual nos movemos en una franja entre los 26 y los 27 millones de barriles diarios. Y ya a partir del 18, 19 y sobre todo el 20, en la gran caída con la COVID, pues se ve un proceso de descenso de la producción de diésel, que luego va remontando los años siguientes, y el segundo pico que vemos por allí, el último pico, es diciembre del año 23, y después pues ya entramos en un proceso de declive, pues hacia abajo otra vez, y ahora mismo los niveles de producción de diésel se encuentran aproximadamente en un 15% por debajo de los niveles del periodo del 2015 al 2017. Y el diésel es la sangre de nuestro sistema económico. Diésel quiere decir transporte, diésel quiere decir minería, diésel quiere decir agricultura. Muchos de los problemas que hablamos a veces de la cadena de suministros tienen que ver con la escasez de diésel. Luego comentaré, por ejemplo, qué está produciendo ahora mismo la escasez de diésel en el mundo y cómo va a afectar a muchas de las cosas que hacemos. Porque claro, aquí no falta diésel, lo cual quiere decir que hay algunos países donde está faltando más que lo que les correspondería, ¿no? Por resumir, el estado de las fuentes de energía no renovable, pues básicamente hemos superado los máximos de producción de petróleo. Si hablamos de petróleo crudo convencional, que es el petróleo más versátil, lo que ustedes han visto siempre en las películas de esas torres tan altas de las que brota petróleo, o esos sistemas de bombeo que es como un martillo que sube y baja, bueno, pues este líquido negro viscoso que todo el mundo reconoce como petróleo, esto el máximo fue hace 20 años. En aquel momento se producían 70 millones de barriles diarios y ya se están produciendo unos 60. Está en proceso de caída lenta, pero ya está en proceso de caída. Si se cuenta todo lo que se ha añadido, que son sucedáneos del petróleo, que valen más o menos, y por ejemplo nos juntamos para el diésel, que incluye biocombustibles, petróleos extrapesados de Venezuela y Canadá, el fracking de los Estados Unidos y de Argentina, bueno, pues el máximo fue en el año 2018, y empieza un proceso de caída. Y bueno, el otro que también está claramente cayendo es el uranio. En cuanto al carbón y al gas, todavía no han empezado la caída. El año que marca el máximo actualmente es el último de la serie histórica. Yo esto lo he referido a datos del Energy Institute del año 2024, que solo llega hasta el año 2023. Ahora, con el informe que sacarán en junio, pues ya lo renovaré con los datos del 24. Y bueno, pues tenemos un proceso que, como digo, ya ha empezado la caída del petróleo y del uranio, y pronto lo va a hacer con el carbón y el gas, sobre todo el gas. El gas parece que está muy cerca de su máximo. El carbón me temo que no. El carbón creo que todavía puede aguantar, por desgracia, 10 años más, porque, como digo, es muy contaminante y además su caída será luego, yo creo, lenta. El hecho es que, bueno, pues desde el año 2019 el ritmo de subida de toda la exportación renovable es cada vez más lenta. Todavía el máximo de la serie de historia de la producción conjunta de fuentes de energía no renovables es el año 2023, pero cada vez va subiendo menos y tiene tendencia a estancarse. Y lo que es importante es que la energía no renovable representaba en el año 2023 el 85,4% de toda la energía primaria que se consume en el mundo. Por cierto, si se fijan, el uranio representa solo el 3,9%. El uranio es una fuente minoritaria
de energía, también en España, luego también sí que lo podemos comentar. Pues por eso digo que se le presta una atención absolutamente desmedida, ¿no? Pero bueno, entonces el problema bueno que tenemos es que estamos llegando a un punto en el que las fuentes que están proporcionando la máxima cantidad de energía que está consumiendo nuestro sistema económico están llegando ya a su máximo, si no lo han superado ya, y vamos a tener el problema porque cada vez vamos a tener menos de estas fuentes. No me pregunten en qué año se va a acabar el petróleo, porque no se va a acabar en un año concreto, ¿no? Dentro de un siglo seguramente aún se va a extraer petróleo, porque el problema nunca es quedarse sin, sino quedarse corto. Aquí lo que entras es en un proceso de declive que se va prolongando a lo largo de los años, sigues produciendo pero cada vez produces menos. Yo, para que la gente lo entienda, lo comparo a una situación de una persona a la que le están bajando el sueldo. Si a ti te bajan el sueldo pues un 2, un 3% cada año, tú van pasando los años, tú sigues cobrando dinero, pero cada vez cobras menos. Y por tanto, cada vez te cuesta más llegar a final de mes. Bueno, pues esta es nuestra situación. Vamos a tener problemas para ir llegando a final de mes en términos energéticos. Nos va a costar seguir haciendo las cosas que estamos haciendo hasta ahora, y esto va a generar mucha conflictividad entre países y dentro de los países. Bueno, pues guerras y problemas internos, que ya es un poco en el escenario en el que nos estamos adentrando. Por tanto, por todo esto, es evidente que el futuro tiene que ser y va a ser forzosamente 100% renovable, no hay ninguna discusión. Bien sea para luchar contra los problemas ambientales y el cambio climático entre ellos, bien sea porque nos estamos quedando sin energía fósil y sin uranio, está claro que de aquí a unos años, los que sean, las décadas seguramente, toda la energía que vamos a producir va a ser de origen renovable, es que no puede ser de ninguna otra manera. El problema es que ¿quién ha dicho que va a ser la misma cantidad de energía que estamos consumiendo ahora? No ha venido Dios con las tablas de la ley energética a decir tendrás la misma cantidad de energía que consumes ahora, pero de forma renovable. Es un poco el mensaje que a veces intenta transmitir. Esto no es verdad, porque las fuentes de energía renovables, sobre todo en el modelo que se ha vendido, que es el modelo de renovable eléctrica industrial, es decir, grandes parques para generar electricidad que se transporta por una red de alta tensión para ser consumida en grandes centros de producción y consumo. Este modelo en particular, y en general también para renovables, pero sobre todo este modelo, tiene muchas limitaciones que realmente se discuten en el debate público. Y en particular, hay una cantidad máxima de energía que se puede producir por estos medios, dependen de materiales que son escasos en el planeta, se instalan utilizando combustibles fósiles, y hay la dificultad añadida de que están destinados a la producción de electricidad que no vale para todo. En cuanto a los límites biofísicos, yo, la cantidad máxima de energía que se puede producir, me gusta citar este artículo de hace 3 años, en el que es un estudio que se hace con los parques eólicos que hay instalados en el Mar del Norte, que muchas veces se pone como ejemplo de eólica marina, y pues se ha encontrado que después de instalar cientos de aerogeneradores allí, se encuentra que la cantidad de electricidad que producen es un 20% inferior a la esperada. Y entonces los investigadores se preguntan por qué pasa esto, hacen un análisis muy pormenorizado y se encuentran que las estelas que dejan los parques cuando ya tienes distribuciones bastante densas no se disipan al cabo de unos pocos kilómetros, sino que llegan a afectar a 200 y 250 kilómetros de distancia, ¿no? Pero, ostras, esto, los ingenieros dicen, no, esto no se podía prever. Mentira podrida. Mis compañeros de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Valladolid, además sirve que sacar pecho, que son gente de aquí, de España, hicieron ya un estudio del año 2012 mostrando que en realidad solo se puede acceder a la parte energética de la capa límite planetaria, que es la zona en la que hay una transición de los vientos de las zonas altas de la atmósfera al contacto con la superficie rugosa de la Tierra. Con lo cual, además, no sirve de nada hacer un aerogenerador más alto porque empujas la capa límite, porque envuelve todo lo que es sólido, básicamente. Y eso mostraba que no se podía realmente extraer tanta energía como se decía, ¿no? Y de hecho, pues estamos empezando a ver estos límites que eran, bueno, como digo, conocidos pero ignorados, ¿no? El segundo problema, y también de nuevo la investigación española es puntera, es el que plantea la escasez de materiales críticos para la transición. Alicia Valero es una catedrática de la Universidad de Zaragoza que continúa el trabajo que empezó su padre, Antonio Valero, y ella con su grupo pues hace tiempo que ha mostrado que las reservas, contando las probadas y las probables pruebas que tienen un 50% de probabilidad de estar ahí, de estos 14 elementos químicos, las que hay en la Tierra no son suficientes para cubrir toda la transición energética si todo el planeta necesita. Si lo hacemos ahora nosotros, pues ya veríamos, pero bueno. Y en particular no hay suficiente plata y telurio para hacer las placas fotovoltaicas, no hay suficiente galio e indio para hacer los aerogeneradores de más altas prestaciones, litio, manganeso, níquel y cobalto. Bueno, esto es un repaso de química, ¿eh? Habrá gente que lo hace tipo que no.
para hacer baterías y en particular cobre que hace falta para todo lo que es eléctrico, ¿no? Pero es que no solo esto, estamos viendo que algunos de estos materiales también siguen curvas de extracción y también están llegando a su máximo y empiezan a caer. En particular parece que el cobre y la plata ya están en procesos de declive marginal, ¿no? De declive terminado, ¿no? Y esto me lo van a decir a mí, que soy asiduo usuario y sufrido usuario de cercanías de Cataluña y que cada 2 por 3 llego tarde al trabajo porque el pobre diablo se ha electrocutado intentando sacar el cobre de un transformador de la vía de Renfe, ¿no? Pues eso, parece que la plata y el cobre ya están en procesos de declive, empieza a producirse cada vez menos. Chile tiene muchos problemas para mantener la producción de plata y el litio parece también estar bastante cerca de su máximo extractivo. Con lo cual, bueno, estamos haciendo una transición con pies de barro que se basan en materiales que no son tan abundantes ni se pueden producir al ritmo que necesitaríamos. El tercer problema que se nos plantea con este modelo de transición es su dependencia de los combustibles fósiles, y es que aunque su huella de carbono sea inferior a otros sistemas, necesitan de los combustibles fósiles para ser puestos en marcha. Nadie ha completado nunca un ciclo de vida de una fuente de energía renovable utilizando solamente energía renovable para su despliegue y mantenimiento. En todos los procesos, desde la extracción de minerales en la mina, su refinado, la fabricación de las piezas, el montaje, el mantenimiento, el eventual desmantelamiento y todas las fases de transporte implicadas entre medias, se utilizan combustibles fósiles, diésel para todo lo que es maquinaria, camiones, etcétera, carbón para hacer acero, gas natural para hacer cemento y demás. Algunos autores plantean que si se intentase sustituir todos estos combustibles fósiles por energía de origen renovable, el rendimiento caería tanto que quizá estos sistemas, en vez de ser fuentes, serían sumideros de energía. Y esto, bueno, no está claro qué es lo que pasa, pero una cosa que sí que observamos es que cada vez que los combustibles fósiles se encarezcan, las compañías que fabrican este tipo de sistemas tienen dificultades económicas. Y a esto se añade el caso absolutamente penoso, que esto se me ha... del caso de Gamesa, que es muy triste porque estamos hablando de una compañía española que fue adquirida por Siemens hace unos años, que fabrica aerogeneradores. Gamesa lleva ya unos años instalando unas pérdidas enormes, de miles de millones de dólares cada año. Por ejemplo, en el año 2023 perdieron 4.500 millones de dólares, no de euros. Y aquí, bueno, pues hay una serie de problemas comunes con el resto de compañías que fabrican aerogeneradores, pero en el caso de Gamesa se le añade un problema adicional, y es que sus aerogeneradores de las series 4X y 5X se rompen. Tiene un defecto estructural grave y se rompen, porque se ha intentado correr demasiado. Yo no creo que sea culpa de los ingenieros de Gamesa. Yo creo que el problema es que aquí se han quemado etapas por decisión del CEO y esto, bueno, se ha causado este tipo de problemas. Entonces esto, bueno, pues crea problemas con toda la industria que se ocupa de los empleos indirectos. También otras compañías como Norges, que es propiedad de Acciona, pues tienen problemas de deudas y de calidad. Bueno, lógicamente, pues empieza a haber acciones legales contra Gamesa por los aerogeneradores defectuosos. Y por ejemplo, General Electric, que en este caso es una compañía americana, pues ya tiene un pleito también por aerogeneradores defectuosos que instaló en un parque eólico en Oklahoma, que le reclaman 900 millones de dólares, o sea, no es ninguna broma. Esto yo lo llevo contando, yo creo que las primeras veces que lo conté fue en el Parlamento de Cataluña en septiembre del año 22, una comparecencia que tuvimos, pero aquí todo el mundo mira para otro lado. Porque, bueno, pues yo creo que ha habido pues demasiado interés en aprovechar los fondos del Next Generation, de manera directa e indirecta, y bueno, pues esto nos ha llevado a intentar ignorar que aquí había un problema muy serio. De todas maneras, digo yo siempre que tampoco me sorprende, porque aquí estamos en el país de las autopistas sin coches y los aeropuertos sin aviones, pues ahora tendremos los aerogeneradores sin palas. Pero claro, esto no es nada bueno, porque además yo considero que Gamesa es una industria estratégica para España y no se debería haber permitido llegar a esta situación tan degenerada, y ahora evidentemente Siemens se está planteando pues cerrarlo, ¿no? Y claro, más las responsabilidades civiles que hay detrás, pero bueno, esto ya es otra historia. El último problema que tenemos con los sistemas renovables, y ya estoy a punto de llegar al apagón, ¿vale?, es el de, oye, el público de Albacete es un poco duro, porque yo he hecho ya varias bromas, pero la gente no se ríe, o sea, esto ya me gusta más. Hombre, es que hay que poner un poquillo de humor, porque si no, el tema es muy duro y acaba siendo desagradable. Bueno, es desagradable, pero bueno. El problema de la electrificación tiene que ver con este modelo de implantación de renovables. En primer lugar, es que la electricidad es solamente el 20% del consumo de energía final del mundo. En España un 22% aproximadamente, en línea con otros países industrializados. Tienes un 70 y muchos % del consumo de energía final, energía lista para ser usada, que se hace de manera no eléctrica.
y no es tan fácil de electrificarlo. Hay cosas que sí que se pueden electrificar, por ejemplo, apostando por el tren, que es una cosa que yo creo que es importante, pero hay cosas que se sabe que son difíciles o incluso imposibles de electrificar. Pero es que la otra cosa que es todavía más paradójica es que el consumo de electricidad en España, que es la curva roja de abajo, en la Unión Europea, que es la curva de la derecha, y en el conjunto de la OCDE, cae desde el año 2008, sobre todo por culpa de la desindustrialización. Y estamos instalando cada vez más sistemas de producción de electricidad en un mercado que está saturado, que no se consume más, se consume menos. Por más que todo el día nos hablen de centros de datos y nos hablen de hidrógeno verde, el coche eléctrico, todo esto es mentira. Es decir, esto no está pasando, no es lo que está pasando. Y siempre pues aprovecho yo que sé, Beatriz Corredor, la presidenta de la Red Eléctrica Española, a principios del año dijo, el año pasado el consumo de electricidad en España repuntó un 0,8%, digo, no es para ser la enhorabuena cuando vienes de una caída de un 14% desde el año 2008. Pero es que luego el mes de abril hemos tenido una caída del consumo del 2,1%, o sea, esto no va bien, esto no va bien. De hecho, en España ahora mismo hay 130 gigavatios de potencia eléctrica instalada para un consumo medio de 26,5. Tenemos 130 para 26,5, con puntas de consumo en verano y en invierno de 41 gigavatios. Lógicamente, cuando tienes mucha renovable, tienes mucha intermitencia y necesitas tener redundancia, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, de noche tienes fotovoltaica, cuando no sopla el viento tienes eólica, incluso las centrales nucleares paran de vez en cuando, pero con 80 gigavatios instalados seguramente tendríamos de sobra. Hemos tenido de sobra muchos años con mayores consumos. Y sin embargo, seguimos instalando. Y esto es el preludio de la tragicomedia de lo que pasó con el apagón. Ese apagón que dicen que no conocen sus causas, ¿no? Yo digo, yo la causa inmediata no la sé, pero la causa última es muy conocida y se lleva hablando de ella años en Europa. Una de las cosas que está pasando actualmente, esto también daría para hablar un montón, es teniendo en cuenta cómo se fija el precio de la electricidad, que esto es una directiva europea, España lo hace exactamente igual que el resto de países europeos, obliga que el precio de la electricidad en el mercado mayorista se paga al precio de lo más caro que entra en cada momento, ¿vale? Y eso hace que en primavera, que es un momento que es favorable para la producción de electricidad de origen fotovoltaico, nos encontramos que a veces el precio de la electricidad es cero, incluso en algunos momentos negativo. Pagas a las empresas para que se lleven tu electricidad, ¿vale? Que luego nos preguntaremos cómo es posible que alguien venda electricidad y encima pague, pero bueno, eso después, ¿vale? Entonces esto está pasando con cierta frecuencia, sobre todo en primavera, que es el momento más favorable, las temperaturas no son muy altas, cuando la temperatura sube el rendimiento de las placas fotovoltaicas baja, es mayor el rendimiento en primavera que en verano. Y esto ya el año pasado llevó a diversos episodios en los cuales el suministro de la demanda fue muy justo y hubo que apagar todas las empresas de España para garantizar el suministro. Esto es lo que se llama el sistema activo de respuesta a la demanda. 5 veces pasó el año pasado y además algunas veces de manera un poco precipitada, ¿no? De hecho, este es el motivo por el que yo grabé en enero un podcast en una radio por internet sobre este problema y que a mí me preocupaba mucho. Digo, estamos jugando con fuego, porque además el problema que había es que no se tenía centrales de gas de ciclo combinado rodando a pocas revoluciones sin generar electricidad, pero listas para entrar si era necesario, y esto nos lleva a situaciones un poco límite y tal. Y esto pues nos lleva al 28 de abril del año 2025. Pero antes de esto, en Europa se sabe ya desde hace unos años que tenemos un problema muy serio con la estabilidad de la red. De hecho, hubo un incidente gravísimo el 8 de enero del año 2021 que casi tira toda la red europea por un fallo eléctrico que se origina en una central térmica de 400 megavatios en Croacia. En cuestión de muy pocos minutos la inestabilidad se propaga por toda Europa hasta Lisboa. Y esto tiene que ver con una cosa que es muy clara, y es la manera como se han instalado las renovables. Dice Pedro Sánchez que no se puede decir que el problema sean las renovables, y yo estoy de acuerdo. El problema no es los sistemas de generación de energía renovable. Lo que no tiene ningún sentido es que estos sistemas se han instalado sin ponerles sistemas de estabilización, que sería lo lógico. Y esto se ha hecho así para abaratar costes. Sistemas de estabilización que, por cierto, las centrales clásicas tienen. Por ejemplo, una central nuclear tiene un volante de inercia, que es algo que también podrías ponerle a una central renovable para ayudar a la estabilidad y la inercialidad, pero esto no se ha hecho para abaratar costes y para favorecer el despliegue de la renovable. Si hay poca renovable no importa, porque el resto de sistemas que están ahí estabilizan la corriente cuando se producen fluctuaciones
Las fluctuaciones en la red no las originan las renovables. La red eléctrica es muy compleja y pasan cosas continuamente. Pero claro, lo que no puedes hacer es meter las renovables sin sistemas de estabilidad en la red nacional de alta tensión y esperar generar mucho y que no pasen problemas, porque esto evidentemente así no funciona. Yo el signo que pongo, esto es como si tú tienes un coche que básicamente no tiene frenos, ¿no? Le funcionan muy mal los frenos y bueno, pues tú lo utilizas para ir a tu casita de campo por un camino de tierra, bueno, no pasa nada. Y de repente un día tienes la genialidad de meterte en la autopista. Entonces, claro, evidentemente el riesgo de accidente es muy grande. No me digas, es que otros días se produjo más energía renovable y no pasó nada. Digo, ya, pero algún día a lo mejor sí que te pasa. Y claro, ahí está, esto es lo que nos pasa en el techo de audio. Tenemos incidentes de separación de frecuencia que se multiplican. Y esto, bueno, esto es un cuadro, así, una muestra gráfica rápida de cómo era la composición de la producción de electricidad en España el día del apagón. Empiezan a saltar los sistemas en cascada. Lo que explica la ministra ayer es el inicio de la cascada de desconexiones. Eso no es la causa. Eso no es la causa. O sea, bueno, yo es igual. No, es que, bueno, es igual. O sea, aquí evidentemente hay un juego de confusiones que muy interesado, pero ahora hablaremos un poquito de esto. Esto, bueno, pues la red era inestable y entonces empieza a surgir un problema de apagones en cascada. Se desconectan los sistemas para protegerse. Porque el principal problema que tenemos con la generación de electricidad, la gente tiende a pensar que la electricidad es como un líquido que fluye por un tubo, ¿no? Como si fuera el agua corriente. Pero no es verdad. Nosotros utilizamos sistemas de corriente alterna y en realidad la electricidad es un movimiento, es una onda que oscila 50 veces por segundo, tiene una frecuencia de 50 Hz, ¿vale? Y eso es más complicado de gestionar, porque toda la potencia que tú pones en la red tiene que ir sincronizada. Porque como tengas un desfase, si yo ahora pongo una central eléctrica y va ligeramente desfasada de la otra, eso origina diferencias de potencial y eso origina chispazos. Y aquí no estás hablando de chispazos como los que tú tienes en tu casa, aquí estás hablando de chispazos de gigavatios de potencia. Un gigavatio es la potencia de un rayo. Pues que un rayo dura una fracción de segundo y aquí esto es continuo. Eso destruye y volatiliza cualquier cosa, ¿eh? Entonces, bueno, pues obviamente hay que poner sistemas de protección para evitar problemas. Es preferible que España se quede a oscuras, aunque tardes horas o días en recuperar la luz, a que las cosas queden completamente destruidas. Entonces es lógico que se pongan sistemas de protección para evitar problemas. Y esto es un poco un resumen de lo que pasó las horas antes, bueno, básicamente la media hora antes y la media hora después del incidente en cuestión. No sé si se ve bien. Aquí se ven como dos curvas. Esto que están viendo ustedes aquí es mediciones hechas en ciertos puntos de la red. Lo que se solapa todo en amarillo son puntos, distintos puntos de la red europea, ¿vale? Y lo azul es la red española. Todos tendrían que estar perfectamente sincronizados porque todo está conectado. Si no están sincronizados, hay problemas, ¿vale? La línea azul es lo que hace la red española. Entonces, fíjense que más o menos es como la amarilla, pero hay momentos en los que vibra como loca. Eso es una señal de inestabilidad clarísima. La primera señal de inestabilidad muy fuerte la tenemos a las 12:07. Es decir, una media hora antes del apagón. Y eso es un signo de que algo va muy mal. Porque miren la señal europea. En la señal europea hay fluctuaciones, pero no es esta cosa tan rápida que hace la línea azul. A las 12:22, las fluctuaciones son tan grandes que están a punto de desencadenar una apagada en cascada. A las 12:22. A las 12:33, la inestabilidad es tan fuerte que, como pueden ver, la línea azul se desploma del todo porque empieza a haber una desconexión masiva y eso rebaja la frecuencia. Y entonces, cuando baja la frecuencia, los sistemas de electricidad se desconectan todo. Tuvimos mucha suerte de que se mantuvieron unos 10 gigavatios de potencia activa sincronizada, a partir de los cuales las conexiones con Francia y Portugal se pudo ayudar para restablecer la red eléctrica nacional. Porque si realmente hubiéramos tenido un cero, como a veces dicen, o sea, que todo se hubiera apagado y todo estuviera desincronizado, resincronizar una red del tamaño y complejidad de la red española, que todo tienes que ir metiendo uno por uno y que se acople perfectamente antes de meter el siguiente sistema, hubiera llevado probablemente un par de semanas. Seguramente hoy en Albacete estaría llegando la luz. Entonces, esto también es un poco el riesgo tan enorme que corrimos el otro día. No solo eso, estuvimos a punto de tirar la red europea. El otro día comentaba la ministra que se observaba tiempo antes inestabilidades en la red europea. Digo, claro, las que generábamos nosotros, porque estamos sincronizados con ellos. Entonces, ¿qué pasa? Estábamos arrastrando a Europa. Entonces aquí, si se fijan, aquí hay muchas curvas.
La curva azul es España, que el momento está ahí como loca, y de repente pues se va la porra, plaf, se cae y se acabó. Y ya no hay más, ¿vale? La curva amarilla, que fluctúa como loca, es Holanda. A Holanda le metimos tal inestabilidad que estuvo a punto de caer porque se comportaba igual que la red española. O sea, fue un milagro que Holanda no cayera, no cayó porque es un país pequeño, que está interconectado con Alemania y Francia, que lo aguantaron. La línea azul es, la línea de color morado, digamos, es Alemania. Y una cosa que es bastante preocupante también es la línea esta de color, bueno, no distingo bien, verdecito, que es Italia, que si se fijan no sigue a las demás. Hay un momento hacia las 12 y 30, las 10:33, estos son hora universal, o sea que son las 12 y 33 y 12 segundos, que Italia empieza a ir un poco desfasado, más peligrosísimo. Estuvimos a punto de cargarnos la red europea, ¿vale? Entonces, bueno, pues un problema muy grave. Además, este tipo de inestabilidades se llevan fatal con la energía nuclear. Pueden originar averías importantes a las centrales nucleares, bueno, que hace cualquier instalación eléctrica de potencia, ¿no? Pues de hecho, después del apagón, las centrales nucleares españolas entraron en parada de emergencia, tardaron de medio en volver, Cofrentes tardó más, porque tenía una avería en un cojinete del sistema de refrigeración. Y Almaraz, por algún motivo, también tardó más tiempo en volver. Bueno, esto no. Antes de seguir, déjenme que les diga una cosa. El problema principal que ha habido aquí ha sido una combinación, primero, pues, de un modelo low cost de integración de las energías renovables. El problema, insisto, no son las energías renovables, es no haber dispuesto los sistemas de estabilización que sistemas tradicionales tienen. Se les podía haber puesto. Y otros adicionales, adaptados a la idiosincrasia de los sistemas renovables, como baterías, inversores click-forming, un montón de cosas. Cierta potencia reactiva también, es importante. Bueno. El problema es que no se ha hecho para favorecer un despliegue rápido de las renovables, siguiendo directivas europeas, eso tiene que decir. Pero aquí hay una culpabilidad de todos, del legislador europeo por hacer esto, del legislador español por no ser más restrictivo. También el problema de la normativa es demasiado laxa. Por ejemplo, en determinados sistemas se prevé una reacción en 15 segundos. En 15 segundos la potencia española se había ido a cero. Es demasiado tiempo para reaccionar, ¿no? También hubo suerte, por cierto, que Francia cortó la conexión con España y eso evidentemente precipitó la caída de España, pero eso no fue decisión de nadie, fue un salto automático porque se basaron los umbrales de tolerancia, ¿no? Francia tiene que proteger sus centrales nucleares, cosa que, por cierto, yo que vivo cerca me parece bien. Pero bueno, hay un problema de red eléctrica europea, red eléctrica española, por no ordenar cambios rápidos y no ordenar que hubiera centrales de gas activas en aquel momento. Y hay un problema de las compañías eléctricas que evidentemente saben cómo funciona la red y por un exceso de codicia no han invertido. Porque la ley no les obliga, es verdad. Pero aquí no estás hablando de sistemas muy peligrosos, muy serios. Esto es una cosa muy delicada y no es un servicio fundamental. Aquí la culpa la tienen todos. Por eso la ceremonia de la confusión que estamos hablando. Entonces estamos centrándonos muchísimo en que fue el detonante, me da igual. El problema es que tú tienes una red que no está en condiciones, porque existen un montón de sistemas que no están preparados para aguantar esto. Pregunta que me hacían mis familiares al día siguiente. ¿Esto va a volver a pasar? Digo, no os preocupéis, que no va a volver a pasar. De hecho, en una entrevista que tiene a Beatriz Corredor, creo que fue en El País, esta entrevista es muy curiosa, porque en un momento determinado ella dice, no sabemos lo que ha pasado. Dice 2 o 3 cosas más y como 4 renglones más abajo dice, hemos aprendido la lección, esto no va a volver a pasar. Las 2 frases son mutuamente contradictorias, obviamente. La que es verdad es la segunda. Y la razón por la que no va a volver a pasar, la pueden ver aquí. Desde el día del apagón, básicamente se está forzando una mayor cantidad de generación eléctrica utilizando centrales de gas de ciclo combinado. Las centrales de gas de ciclo combinado son estables, son inerciales, son flexibles, tienen las características ideales para operar en una red de estas características, como la hidroeléctrica, son las 2 mejores, pero la hidroeléctrica el problema que tienes es que no puedes vaciar los pantanos a lo tonto, entonces al final pues recurres al gas. Que es más caro. Que es mucho más caro. Entonces tenemos un problema de carestía y además es más contaminante, esto no es una buena solución. Pero claro, si no tienes los sistemas de estabilización en los que tenías que haber invertido, pues es lo que se está haciendo. Esto, las barras que ven aquí, que además es muy curioso, me encanta de todas maneras cómo presentan la información en los medios de comunicación. Las barras de la izquierda van con el eje de la izquierda y las barras de la derecha con el eje de la derecha, para que no se note el tema del precio. En todo caso, lo interesante es la franja amarilla. La franja amarilla es el coste de mantener el gas listo para funcionar.
O sea, es la parte que se llama de restricciones técnicas, es decir, la parte de generación eléctrica que se está forzando, que sea hecha con gas, para garantizar que el sistema se esté. Como ven, ahora mismo es la parte más grande del recibo de luz. Vaya franja amarilla, naranja. Naranja. Uy, naranja, bueno. A ver, yo soy hombre, yo distingo 7 colores. Pero bueno, en cualquier caso, ahora mismo el sistema no va a caer. Lo que va a pasar es que vamos a pagar bastante más por la luz. Esto lo tiene que haberse hecho así. Y ahora cuando acabe la polvareda de las responsabilidades, lo que va a pasar en los próximos meses es que se va a empezar a hablar de quién paga lo de los sistemas de estabilización que se tienen que haber puesto de entrada, ¿no? Quién paga comprar un coche nuevo y no ir con la tartana que va sin frenos por la autopista. Que esto nunca se tiene que haber permitido, pero bueno, como digo aquí, hay culpabilidad de todos. Acelero porque me quedan cosas por decir. Antes de la apagada ya teníamos una situación muy mala en el sector, porque como no hay consumo de electricidad, los inversores están perdiendo interés en invertir en energía renovable. Tenemos situaciones como esta, de que hay muchos proyectos de fotovoltaica que se están vendiendo porque realmente no hay un interés inversor, porque no hay mercado para todo esto, ¿no? Entonces la burbuja que se ha generado, porque en el fondo aquí esto es una burbuja, esto es la burbuja de ladrillo 2.0, que no se engañen. Aquí hemos venido a construir, que es lo que hacemos siempre. Esto se junta con otras cosas que están pasando en el planeta, que es un poco más grande que nosotros y que pasan cosas muy chungas, ¿no? Y en particular, por ejemplo, se enseñó la situación en Bolivia, que ahora se está extendiendo a México, falta combustible, afecta a la producción y distribución de alimentos, las minas de Bolivia ahora están paradas, lo cual quiere decir que no tenemos ni litio ni cobre que viene de Bolivia, y aparte de otras cosas, pero bueno, sobre todo a mí lo que me preocupa es los pueblos bolivianos, que la gente está huyendo de Bolivia porque no tienen para comer. Se está extendiendo una crisis de combustibles por toda Latinoamérica y por África. En África, un país muy afectado es Nigeria, que es uno de los principales proveedores de petróleo de España. Y están prefiriendo exportar petróleo a producir combustible para su población y para los países de al lado. Y tienen también un problema de distribución de alimentos, de mantenimiento de la red eléctrica, un montón de problemas, y los países de al lado. Entonces, esto se está poniendo como un polvorín. Porque claro, si la producción de diésel ha caído un 15% y aquí no lo notamos, pues quiere decir que alguien se está comiendo el doble del recorte, y esto es muy grave, ¿eh? Además, Europa está en una situación bastante crítica desde el punto de vista económico. Alemania está inmersa en una sabe que lleva 2 años en recesión, pero es que además está sufriendo un proceso de destrucción industrial increíble. Ha desaparecido el 20% de la industria alemana desde el año 2020 al año 2024. Y eso conlleva también muchas de las decisiones que están tomando Europa, porque están viendo que nos vamos al garete también pues por falta de energía barata y demás. Y por si todo esto fuera poco, pues esto. Que esta foto es del 2019, ¿eh? No es de ahora. Pero esto es muy elocuente. Esto es muy elocuente. Porque básicamente, ¿quién no está en esta foto? Europa. Ni está ni se la espera. Y Europa no está entendiendo qué papel está jugando en el mundo ahora mismo. Yo siempre digo que estamos entrando en una fase de lo que yo llamo el endgame geopolítico, ¿no? Es decir, estamos entrando en los últimos compases. Trump puede ser muchas cosas, pero yo creo que ha entendido que entramos en una situación que los recursos van a ser más escasos y ellos quieren garantizar que America First, Make America Great Again, y básicamente pues garantizar que Estados Unidos siga adelante con sus propios recursos y con su área de influencia, que es América, el continente de verdad, no lo que ellos llaman América. Y Europa es un peso muerto ahora para ellos, no les interesa, no tenemos recursos, no podemos aportar nada y simplemente consumimos fuera. Que el señor Putin haga lo que quiera, ¿no? Esto es muy peligroso porque es eso, digo que Europa no está entendiendo. Y tanto no está entendiendo que bueno, estamos lo que yo llamo la Europa confundida, ¿no? Una Europa que está reculando en materia de sostenibilidad ambiental. La normativa Omnibus aprobada hace unas semanas esencialmente simplifica los procedimientos, pero lo que hace es matar una mayor desprotección ambiental. Invierte grandes cantidades de dinero en proyectos estratégicos para conseguir minerales que aquí en Europa son escasos, ¿no? Y lo que se habla de la mina de uranio de Salamanca, las cantidades que hay ahí son ridículas, las producciones posibles son muy bajas, se habla de depósitos de tierras raras y demás, todo, además muy contaminante en su extracción. Y ya lo que es alucinante es el tema del rearme. El tema del rearme de Europa, porque no es creíble ningún escenario en el que Europa se vaya a enfrentar con Rusia por múltiples motivos, aparte porque a Rusia no interesa. Pero el rearme de Europa, evidentemente, lo que pasa es algo que yo soy consciente desde hace muchos años y que lo he hablado con cierta frecuencia, que es para garantizar el acceso de Europa a los recursos, a los últimos recursos que necesita, tal y como me contó un eurodiputado hace 11 años.
Y yo creo que el objetivo del Rearme de Europa es crear un ejército para invadir África. Y claro, a mí me preocupa que maten a mis hijos en no sé qué guerra en Argelia o en Nigeria. Y yo creo que la sociedad española tendría que reaccionar ante estos abusos, porque esto no va a ningún lado que queramos ir, aparte de la profunda inmoralidad que representa la guerra, más una guerra colonial para conseguir que mantener estos 5 años más, porque los recursos que quedan en África son los que son. Además, yo siempre digo que con África tenemos dos problemas. Una, que ya nos conocen, y dos, que nos están esperando. Entonces, bueno, pero pues estas son las ideas que tiene esta gente, que son muy listos. Acabo ya. Mentira, me quedan 5 transparencias, pero bueno. 7, digo, voy rápido, va. Se puede hacer una transición en lo técnico muy diferente al modelo que se ha planteado. No como un sustituto de la renovable eléctrica, pero sí como un acompañamiento para aquellos usos que la renovable eléctrica no puede cubrir. Y tenemos tecnologías que sabemos que funcionan, incluso se ha llegado a hacer funcionar fábricas utilizando fuerza hidráulica, que eran perfectamente viables. Tenemos sistemas que no requieren materiales escasos, ni tecnologías competentes que no tenemos, que además tienen mejor rendimiento, mejor aprovechamiento de la energía renovable, que tienen menos impacto ambiental, se hacen a escalas más humanas, más fáciles de poner, de desplegar, de mantener y de desmantelar, y además generan riqueza localmente, porque aprovechan una característica de la energía renovable y es que llega homogéneamente y democráticamente por todo el territorio. Pero tiene un inconveniente: estos sistemas no permiten mantener la ilusión de que vas a poder crecer para siempre en un planeta finito, porque te tienes que adaptar a los ritmos de la naturaleza, que pueden ser más que suficientes para satisfacer las necesidades humanas, pero quizá no la avaricia de unos pocos. Hay que cambiar el modelo de movilidad, hay que apostar por el transporte marítimo, hay que recuperar la vela. Se está haciendo, esto es una imagen real de un carguero. Este carguero no va propulsado a vela, pero la vela le da un nudo adicional, que no adicional, a lo mejor es un transporte de combustible de un 11-15%, que no es nada despreciable. Bueno, en transporte terrestre hay que apostar por el tren, y para las cortas distancias, para la última milla que se dice, pues por camiones, camionetas, con biocombustibles, con baterías de litio más estables que las que se usan ahora, etc. Pero en todo caso tiene que haber una reducción. Y luego, bueno, pues hay que apostar por la reindustrialización. Y yo creo que la primera mina que tenemos aquí, tenemos materiales de muy alta calidad en nuestras chatarrerías, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo qué sé, como habrá menos coches, muchos menos, pues yo veo esa señal de stop y yo digo, mira, que hay mucho acero de calidad, ¿no? Se puede aprovechar. Y el semáforo y los de cobre también, aparte de acero, o sea, y estas farolas que decir, ¿no? Pues bueno, son cosas para reaprovechar. Todo esto puede sonar un poco tonto, muy raro, pero sí saben que hace poco ha habido una disputa con España, porque resulta que tanto Estados Unidos como China están importando chatarra de España. O sea, es que aquí también parecemos idiotas. Porque yo insisto, en la chatarra hay materiales de alta calidad que ya han sido trabajados, han sido procesados, que es muy fácil reaprovechar. Y tú ves que Estados Unidos y China, es que más que dos países, te están comprando la chatarra y a ti no se te ocurre pararte a pensar algo. No sé, como, qué raro, ¿no? Bueno, pues no. Luego, ¿quién puede saberlo? Hay que reconvertir las fábricas de vehículos para fabricación de ferrocarriles, tranvías y semejantes. Esto es una obsesión que tengo yo, que no le importa a nadie más, que es que yo sé perfectamente, nosotros hemos llegado ya al máximo de producción de chips. Eso de, ¿se acuerdan de la crisis de los chips que se resolvió? Spoiler, no se resolvió. Lo que sucede es que simplemente cada vez se producen menos y se venden menos y, bueno, pasan cosas. Si se han comprado últimamente un móvil o un portátil, habrán visto que en el catálogo les ofrecen modelos reacondicionados. Estos modelos reacondicionados son portátiles viejos o móviles viejos que se han cambiado los 8 chips, que son los que más se gastan, y les han puesto chips nuevos. Por el resto lo mantienen. Que a ver, que está muy bien desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero no es por solo lo hacen porque faltan chips. Es imposible mantener la actual industria de chips por muchos motivos, el coste energético que supone, etc. O sea, aquí estamos pensando no sé qué es la inteligencia artificial, y yo no sé cuántos chavales piensan en ser tiktokers el día de mañana, cuando a lo mejor dentro de 5 o 10 años ninguno de nosotros tiene móvil. Pero bueno, y yo, bueno, que tengo mucha experiencia programando, otro día lo pensaba, llevo programando pues más de 40 años. A mí me preocupa mucho porque sé cómo dependiente es nuestra sociedad de los sistemas de control y de cómputo. Y mi objetivo es intentar llegar al Pentium, a reglas de una micra, no de 2 nanómetros, como estamos intentando ahora. Y creo que sería bastante estratégico crear una fábrica nacional de microchips sostenibles. Pero bueno, como digo, esto es una obsesión mía que no le importa a nadie. Una cosa que también yo creo que es importante es integrar la captación de energía con la actividad productiva, que es lo que siempre se había hecho, porque aparte de generar riqueza local es la manera más eficiente de aprovechar la energía. La energía hay que aprovecharla ahí donde está.
y sobre todo la energía renovable. Y por último hay que relocalizar e integrar los circuitos a la escala más local posible, haciendo circuitos cortos de producción que también son más eficientes, ¿no? También evidentemente por los alimentos, pero luego ya por todo, que solo viaje aquello que tenga más valor añadido. Concluyo ya, que me he excedido mucho del tiempo. La transición, es que es por culpa del puñetero apagón, siempre me hace perder el tiempo. La transición energética es necesaria, urgente e ineludible. El modelo de renovable eléctrica industrial simplemente no funciona y provocará una gran destrucción ambiental y social con nulo beneficio energético y económico. Las deficiencias de este modelo de renovable eléctrica industrial ahora ya son muy aparentes y esto está llevando pues esta burbuja renovable en la que estamos ahora a su fin. O sea, este modelo de transición, además esto va a causar mucho malestar social porque la gente se va a sentir estafada, como es lógico. Y van a decir que el cambio climático es un bulo, que no lo es, pero bueno. Van a venir otras burbujas, esa es otra cuestión, ¿eh? Va a haber la burbuja de la biomasa de aquí poco, o sea que también eso os lo aviso. La energía que será cada vez más cara y más escasa, esto es inevitable porque esta es la dinámica en la que hemos entrado y por tanto es necesario e inevitable la disminución de la actividad metabólica de la sociedad, que se acompase pues, con los límites que nos impone el planeta, los límites biofísicos, los límites ambientales y materiales. Nada de esto va a ser posible sin una reforma radical del sistema social y económico y cambiar los valores culturales. No podemos vivir en la sociedad del consumo, porque no podemos mantener un consumo creciente, porque el planeta es finito. Y entonces aquí llega una cosa muy fea que digo yo, que es cuando ya pierdo todos los amigos, y es que el problema esencial que tenemos es que el capitalismo es insostenible, porque el capitalismo se basa en el crecimiento. Eso no quiere decir que la alternativa sea el comunismo, porque también es un sistema orientado hacia el crecimiento y tiene el mismo problema. No es eso lo que necesitamos, además, hombre. Para mí la democracia es algo importante a preservar, vaya. A día de hoy únicamente aparece como alternativa las ideas del decrecimiento, que básicamente lo que hablan es de planificar este descenso, que es inevitable, y hacerlo de una manera democrática, que para mí me parece esto fundamental. Se trata de garantizar el bienestar consumiendo menos, básicamente ser mucho más eficientes y apostar por la satisfacción de las necesidades principales de las personas. Y es algo que va a ser inevitable. Y bueno, si hasta la reina de España pues, habla de decrecimiento en algún foro, pues yo creo que nosotros mismos nos podemos plantear, aunque el director de la Real Academia Española se lleve las manos a la cabeza cuando lo hace. Y bueno, pues gracias por la atención y la paciencia por no me he extendido el tiempo. Y ahora si quieren pueden hacerme preguntas. Gracias por la atención.